Ser podcast. Sara Montiel no solo fue un icono y estrella del cine, la música y el mundo del espectáculo, fue también una mujer pionera a la que España no trató del todo bien, especialmente en los últimos años. Por desgracia, muchos guardan ese recuerdo de ella, el de la prensa del corazón y los platos de televisión. HBO Max estrena la serie documental Super Sara, un trabajo creado y dirigido por Valeria Vegas, que rinde homenaje al legado de Saritísima. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Ha descubierto que la policía la anda buscando, lleva varios días y no la encuentra porque sus poderes lo impedían. Después de todo, no era tan mala, era mutante, era Super Sara. Fue perseguida. Hay una mujer que lo hizo todo en España. Esto debería cambiar el género de la canción Astrud, porque es una mujer, no un hombre, la que lo ha hecho todo en España. Ese es el lema de la primera serie documental sobre la vida y la trayectoria de Sara Montiel, Dani Garrán. A tope con Sara Montiel. El hombre que lo hace todo en las series de televisión. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de hablar de este icono del cine, de la televisión y de la música. Muy violetero. Sí. Muy violetero. Muy último cuplé. Bueno, Super Sara nos descubre la imagen más conocida, pero también la más doméstica de María Antonia Abad, que fue la primera mujer española que triunfó en Hollywood, la primera star del Star System español que mandamos, una mujer libre, moderna, amante de la familia y que en sus últimos años pues sufrió los prejuicios del edadismo y también de la prensa del corazón, vamos a decirlo claramente, y ese precio, ¿no?, por vender su intimidad. Sí, es una serie documental que estrena HBO Max, está escrita y dirigida por Valeria Vegas a partir de un amplio acceso a vídeos familiares inéditos y testimonios que conforman una imagen de Sara Montiel desde sus inicios, desde que salió de Campo de Criptana, su pueblo de Ciudad Real, para conquistar la gran pantalla con su belleza, su voz profunda, su carisma y su presencia frente a la cámara. Porque después de debutar en la España de posguerra y dar el salto a México, llegó a firmar un contrato con Columbia Pictures para trabajar junto a Gary Cooper y Burt Lancaster en Veracruz. Ese encanto sureño los atrae como la miel a las moscas, ¿se ven? Condujo el carro como uno de nuestros mejores hombres. Monta, Valar. Solo quería llegar hasta Veracruz. ¿Tan solo para llegar a Veracruz? A pesar de su éxito en Estados Unidos, que le dio para un sinfín de anécdotas en programas de televisión, de radio, Sara Montiel decidió regresar a España para protagonizar una película que cambiaría su vida. El último cuplé, la cinta que mezclaba melodrama con música popular, se convirtió en un fenómeno sin precedentes con canciones como el mítico Fumando Espero. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo... Y después ya se sucederían sus papeles protagonistas en La Violetera o El Último Tango, donde interpretaba siempre personajes sufridos, apasionados, pero también empoderados, con una mezcla de drama, erotismo contenido y mucha música. Fue la actriz mejor pagada del cine español durante años, hasta los años 70, cuando se retiró para dedicarse a la música y la televisión. Así nos contaba la directora y guionista Valeria Vegas cómo se alejó de esta etapa de actriz y cómo, desde su punto de vista, nunca se le ha homenajeado como se merece, con un Goya de honor. Ella tomó esa decisión tan de estrella, ¿no?, de retirarse del cine a mitad de los 70 y eso también te va alejando de la industria. Es una actriz que ella misma eligió alejarse de eso porque ella confiaba en que el mito iba a durar eternamente, y el mito en sí dura, pero es verdad que no es culpa de las nuevas generaciones, es que ella también le puso ese punto de final. También es verdad que luego, desde que se funda la academia, a Sara se le dio muy poquito de cariño. Porque es duro que esta señora, que sí la llamaban a veces para entregar premios al principio y la invitaban, iba viendo cómo se daba el Goya de honor a Fernando Rey, a Rafael Aparicio, a Imperio Argentina, y esta señora parece que no había existido, parece que no había llevado el nombre de España por ningún lado. Entonces, por ahí sí fue maltratada a nivel institucional, no solo en la academia, ¿no? Creo que en España le faltaron premios y reconocimientos. Porque la España que le tocó vivir a Sara fue una España muy pacata, en el fondo. Entonces, Sara todo el rato hacía lo que no tenía que hacerse
para que la sociedad te aceptase. Y la sociedad y la industria a lo mejor van muy ligadas, ¿no? Las instituciones. Bueno, escuchábamos esa otra parte de la faceta de Sara Montiel, la de mujer adelantada a su tiempo, mujer que en lo personal pues no siguió las normas del patriarcado, que en ese momento se seguían, algo que también se cuenta mucho en la serie. Sara se casó cuando quiso, se divorció cuando le pareció necesario, incluso cuando no estaba aprobado el divorcio, adoptó a 2 hijos siendo una mujer ya madura y se negó a cantar incluso en una fiesta organizada por Franco. Los múltiples testimonios del documental describen una personalidad adelantada a su tiempo y despojada de los convencionalismos que constreñían a las mujeres de la época. Y esa libertad, como no podía ser de otra manera, pasó factura a Sara Montiel, convirtiéndose en la diana de muchas críticas. Tapu, al revés. Comprendes que era una tapu. Y a mí me tiraban piedras y me decían de todo por la calle. Sí, piedras me han tirado, sí. Bueno, su legado no está tanto en discursos, que también, sino en su presencia escénica, su autonomía, su control sobre su imagen y su forma descarada de ser mujer en un mundo que prefería a las mujeres pues más calladas y sumisas. Así cuenta Valeria Vegas el feminismo que ejercía el artista en una época en la que el feminismo pues no estaba tan bien visto. Sara creció sin culpa. Sara vivió sin el sentimiento de culpa, que es esta cosa que arrastramos tan judío-cristiano y que tenemos todo el mundo, y las mujeres de esa década mucho más. No tuvo culpa de perder la virginidad sin estar casada, que era algo insólito en los años 40, quiere decir que una menor de edad estuviese con un señor mayor. No tuvo culpa de dejar a su familia e irse a México. No tuvo culpa de ser una madre con 50 años. No tuvo culpa de posar desnuda. Y como no tuvo nunca ese sentimiento de culpa, pudo ser Sara Montiel, ¿no? Y fue rompiendo esos moldes sin ella misma nunca autodenominarse feminista, porque en ese momento tiene una connotación como demasiado grande, ¿no? Parece que conllevaba quemar sujetadores y estaba como en un punto opuesto que no es el que nos representa a las feministas de ahora. Pero lo era una mujer que todo el rato estaba haciendo cosas, no por los demás, por ella misma, pero obviamente esa señora española en su casa de Fuenlabrada cogió una revista para la que quería, digamos, revelarse o ver más allá. Sara Montiel era un faro. Ella podía porque era el personaje que era la señora había triunfado en el último couple y la billetera, pero supongo que para los ojos de alguien muy conservador, Sara era lo peor de lo peor. Bueno, yo sé que hay que quemar sujetadores, los quemo también. Hombre, cuando sea, yo quemo lo que haga falta. Bueno, es cierto, es curioso la reflexión que hacía Valeria Vegas, que podía ser un faro o un horror, ¿no? Depende de la posición ideológica de quien mirara a ese mito. Bueno, la tercera gran pata de la serie son los últimos años de Sara Montiel, que estuvieron marcados por esos platos de televisión, en tómbola, en programas del corazón, las exclusivas, una época en la que pues se aparcó ese pasado como estrella y fue víctima del edadismo o de las críticas más fieras por parte de la prensa. Sí, en sus últimos años continúa apareciendo en televisión sin renunciar a esa identidad de diva, pero esta actitud, muy alejada de lo que tradicionalmente se esperaba de una mujer mayor en el espacio público, fue objeto de burlas y comentarios pues muy condescendientes. Se la ridiculizaba por su aspecto físico, su maquillaje, sus pelucas o su forma de expresarse, y también se le criticó por mantenerse activa y visible en un entorno mediático que favorece la juventud, lo cual refleja pues una tendencia social que penaliza especialmente a las mujeres por envejecer sin desaparecer. Así lo cuenta en el documental la investigadora Lidia García. Muchas mujeres que sobre todo habían sido conocidas por su belleza y por ser mitos eróticos, a veces no se les perdona a las mujeres envejecer. Las mujeres mayores pues son juzgadas a veces con unas garras particularmente afiladas por el ojo público. Eso sí, Sara se mostró siempre firme, defendiendo su derecho a envejecer a su manera, sin someterse a los cánones impuestos. Respondía con humor, ironía y elegancia y nunca renunció a su estilo, el de saber reírse de sí misma. Está estupenda, entre otras cosas, porque está recién operada. De la piel que me ha sobrado. Claro. Me he hecho carteras de piel. Absolutamente. Sí, el documental muestra cómo algunos periodistas del corazón como Carmele Marchante, Jorge Javier Vázquez o Chelo García Cortés se burlaban de su forma de vestir a determinada edad, le recriminaban que paseara su físico por los platós y pone sobre la palestra un trato machista y vejatorio. Todo ello, como dice Valeria Vegas, para mirarnos a nosotros mismos a través del tiempo. Creo que es necesario ahondar en eso, ¿no? Y darnos cuenta que si quizás tenemos una imagen distorsionada de Sara es porque estuvimos viendo lícito todo lo que se hacía con ella y consintiéndolo, ¿no? Entonces es como un efecto espejo que te enfrentas y dices, ostras, yo esto lo consumía o yo esto lo veía normal en ese momento. Yo lo siento mucho por la gente que sale, no hay inquina, pero claro, pues lo siento Carmelo, lo siento Jorge Javier, lo siento Josep Sandoval, lo siento Gustavo González. Es que lo dijisteis, quiero decir, tenemos ido a por vosotros, hemos cogido archivo y nos hemos encontrado con cosas que son hirientes, ¿no? Fíjate, a mí me sorprendía alguien, lo siento, pero
Carmele, que siempre se había definido como feminista, les empieza a decir: no te pongas transparencias porque estás gorda, no te dices, ostras, un momento, esto yo no recordaba tanto, sabía que la habían atacado, pero no me había quedado con ningún ataque fijo. Precisamente el paso del tiempo ha sido esencial para poder acercarse a esta imagen de Sara Montiel desde un lugar diferente al de las décadas en las que ella vivió. La directora usa el género del documental casi como una labor social para poner bajo la lupa todos estos comportamientos machistas e injustos hacia la actriz. Porque también es verdad que el tiempo lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que nos deja reposar un poco para ver ciertos aspectos. Yo creo que en esos años 80, incluso que ya se me faltaban mucho con ella, esos 80, 90, 2000, ni siquiera se acuñaba el término edadismo. Ahora el documental te permite plantear ciertos aspectos en los que hemos evolucionado socialmente y en los que podemos tener autocrítica. O sea, el documental tiene algo que se ha convertido casi en algo social en según qué aspectos, porque ha pasado el tiempo. Si hubiera sido en los 2000, lo veríamos normal. Es más, no sería un documental a Sara Montiel, porque en los 2000 llegó un momento que se la veía como lo peor, como decir, sí, esta mujer se merece un documental, pero antes, ahora ya no, porque ahora ya ha perdido, ¿no? Ha desparramado. Entonces, de hecho, nos parece, esos ataques que nos sorprenden y esa manera de tratarla, de juzgar su cuerpo, en ese momento nadie se escandalizaba, el espectador lo compraba, ¿no? Entonces creo que hubiera sido muy distinto. No porque hubiera sido peor, se hubieran normalizado ciertas cosas. Han sido horas y horas de visionados para encontrar momentos clave en cintas de vídeo amateurs cedidas por sus hijos, Thais y Zeus. En esas imágenes inéditas es donde conocemos pues a la mujer amante de la familia, cariñosa con sus allegados, celebrando la Navidad, jugando en la piscina, pero profundamente marcada por los hombres de su vida. Siento que la quiero más, ya la quería mucho, ¿no? Porque algo que no había visto obviamente nunca en las haciendas domésticas, entonces el poder tenerlas, el poder empaparte de ellas, el cuadrarlas dentro del montaje, te hace ver a Antonia, ¿no? Te hace ver un poquito más a esa Antonia y te das cuenta que esa diva del puro y tal tenía una parte en la que era vulnerable, ¿no? Y en la que era una mujer quizás luego muy sencilla, ¿no? Y que lo que le gustaba es estar en su casa de Mallorca con los amigos, con sus hijos, pero a la vez era la estrella, no podía dejar ser la estrella. Entonces, después del trabajo, Sara Montiel me ha despertado ternura. Antes no es que no tuviera ternura, la tenía en otro pedestal distinto, me fascinaba y ahora me fascina y además he descubierto una Sara tierna. Bueno, pues este documental que ya está disponible para ver. Dani, a ver, yo tengo algunas objeciones. Bueno, Dani. empezamos bien. A mí me ha gustado, ¿eh? Debo reconocer que me ha gustado. Me ha enseñado una faceta de Sara que no conocía. Yo reconozco que su primera época como actriz, como importantísima actriz, primero en México, después en Hollywood, no la tenía tan presente. No había consumido sus películas. Ahora creo que en verano me voy a hacer un maratón para verla porque me apasiona. Y creo que toda esa parte, pues es verdad que se silenció o se dejó de hablar de ello, pues en la época en la que nosotros empezamos a conocer a Sara, que fue cuando apareció en los platós, cuando vendió esas exclusivas, cuando se fue un poco hacia ese mundo un poco más rosa o más del corazón y opacó todo lo demás. Tenías que buscarla, digamos, profundamente para encontrar esa parte de la vida de Sara Montiel tan apasionante, y me ha interesado mucho, pues eso, acercarme un poco a esa faceta de actriz, y también, por supuesto, todos los vídeos que presenta, esos vídeos inéditos que le cedió su hija Thais a Valeria. También permiten ver una imagen de Sara vulnerable, una Sara familiar, una Antonia más bien, que quería tener una familia, quería tener pues el amor de los suyos, ¿no? También muestra lo mal que lo pasó en su vida privada, sufrió varios abortos, tuvo muchos desencuentros con los hombres. Entonces esa parte de la vida de Sara también me parece muy desconocida y muy atractiva. Y luego, bueno, pues la última parte, un poco esos platós, esas idas y venidas, ese machismo sufrido también por la prensa del corazón. Bueno, ya lo hemos visto en otros documentales, como esa prensa de los años 90 y los 2000 machacó muchísimo, sobre todo a las mujeres. Creo que también está bien contado, y creo que el hecho de llevar a estos periodistas, a Chelo García Cortés, ponerla frente a la cámara y que ella entone el mea culpa y pida perdón por no haberse levantado en ese momento, bueno, pues
pues lo veo también como un acto un poco de justicia. Sé que tú no. No, yo creo que el documental tiene cosas muy interesantes y le agradezco mucho a Valeria Vegas que haya hecho un documental de Sara Montiel, porque es verdad lo que dice de las instituciones durante mucho tiempo, que tienen que ver con la prensa del corazón, más allá de eso, tiene que ver con que se convirtió en un icono de tómbola y del resto de programas. Y entonces, bueno, pues la Academia en ese momento, que encima ya estaba alejada del cine, pues la Academia y otras instituciones, no solo la Academia. Pero creo que el documental está un poco... Para empezar, tengo un problema ya con este tipo de documentales porque creo que al final no hay más riesgo en mostrar mucho más archivo de imágenes o en cambiar un poco lo que es la estructura narrativa de estos documentales. El de Julio Iglesias, el de Rafael. O sea, creo que todos los documentales que repasan esas historias, esas vidas, claro, son apasionantes porque sus vidas lo fueron, porque las hazañas artísticas e incluso los avatares personales tienen mucho interés. Pero creo que al final, me da la sensación de que es la misma gente analizando y entonces este tipo de cosas hace que ya diga, vale, otro más, ¿no? Este es un pequeño pero que le pongo, que no es que no sea gente que no pueda opinar, por supuesto, y tienen cosas muy importantes. Alaska hizo una canción con Sara Montiel que la escuchábamos, no sé, Boris es interesantísimo siempre cuando habla de iconos populares o culturales, pero creo, Lidia, por supuesto, es maravillosa, pero creo que me gustaría ver, pues me hubiera gustado ver a más cinéfilos. Y creo que eso es lo que yo he hecho en falta, la parte más cinéfila o la parte más artística, el análisis artístico de por qué fue una actriz. No solo porque fue una mujer adelantada a su tiempo, que es muy importante, sino porque ella triunfó en Hollywood, que tuvo en esa parte cinéfila, creo que está descompensada. Y luego está muy bien y agradezco a Valeria que diga los nombres, además, de quienes se metieron con ella en esos programas del corazón. Pero no fueron nombres, no fue una cosa de personas, fue una cosa de una estructura que sigue hoy en la televisión. Es un modo de hacer televisión que cambió la televisión, no solo el corazón, cambió la televisión para siempre. Los programas deportivos en televisión bebieron de ese tipo de trifulcas, las tertulias políticas han bebido de ese tipo de tertulias. Entonces me parece que es una crítica a lo que se hizo, pero es una crítica un poco superficial en ese aspecto, que es la crítica que hacemos todos, bastante superficial, porque en el fondo permitimos que eso siga. Y evidentemente hay cosas que no se pueden decir, sobre todo del aspecto de las mujeres hoy en día, pero ese tipo de bullying se puede y se sigue haciendo. Y entonces creo que eso, como que sí, que agradezco que esté Chelo diciendo tal, pero me parece que eso se queda un poquito ahí, que me hubiera gustado más bestialidad. Ya está. Sí, pues estoy un poco de acuerdo con vosotros dos. Es decir... Gracias, José. Gracias, yo soy lo políticamente correcto. No, la tercera vía. La tercera vía siempre. La concordia de este programa. No, entiendo, creo que el documental es un poco un documental para dummies, para principiantes, ¿no? En plan, vamos a entrar en el mundo de Sara Montiel y marca un poco línea editorial o territorio, poniendo al principio cómo se metían con ella para decirle a la gente que posiblemente una parte de la audiencia que se acerca a este documental sea el que tenga el recuerdo de los últimos 20 años en platos de televisión de Sara Montiel. Y te dicen, bueno, ahora te voy a contar lo que esta mujer hizo y lo que hizo por España y cómo fue su carrera artística. Para un desconocido que a alguien le ponga, esta mujer estuvo en Hollywood, estuvo con Gary Cooper, su anécdota con James Dean antes de morir, 50.000 cosas, está bien. Lo que pasa es que me falta ambición y profundidad, tanto en el análisis como en los testimonios. Coincido con Pepa en que creo que la nómina de invitados para comentar la vida y la obra de Sara Montiel es un poco pop, es decir, tú coges a gente como de un poco con presencia en redes, escénica, lo que tú quieras, pero creo que faltan analistas que eleven un poco la profundidad del documental. Decía Pepa, analistas cinéfilos sobre su carrera o sobre sus papeles en Hollywood, aquí en España, o su cine, o cómo era ella como actriz, pero también creo que hace falta un análisis sociopolítico más allá que José Bono, que precisamente no es la persona con más colmillo político, en el sentido de que pues me quedo con muchas ganas de saber cómo era esa vida de Sara Montiel en los 60 en la parte política. Me interesa muchísimo. Mira, Almodóvar, que no es fácil acceder a Almodóvar, estoy diciendo yo esto, pero Almodóvar, que la ha homenajeado en muchísimas de sus películas. Total, ¿no? Que se dice que incluso le escribió, bueno, la homenajeó y no quiso trabajar con él. Me interesa mucho que se quede ahí como en el aire cuando llega el destape que ella había hecho, como mucho destape sin catalogarse
conoce como cine de destape antes, y ella dice, este cine es banal, es superficial, a mí no me interesa hacer esto, pues todo eso al final está retratando una España. E igualmente en los 90, como apuntaba Pepa, lo de la televisión es gente que se mete, pero de fondo hay algo mucho, que es el cambio del paradigma de los medios de comunicación, igual que pasó, como hemos visto en los documentales del rey, cuando a partir de los años 90 hay una portada con el rey con un amante y entonces se permite eso y se abre la veda a otro tipo de cosas, igual que el juego con las exclusivas y las entrevistas en Interview o en programas del corazón. Entonces, creo que la historia es tan apasionante, la vida de Sara Montiel, ella tiene un archivo tan fantástico, con tantas declaraciones, con tantas entrevistas, que incluso aquí en la serie había una con Quintero, con Jesús Quintero, que es fantástica, que se me queda como poco corto cuando tú tienes un personaje tan fascinante y se me queda como una cosa salpimentada para un público generalista, que me parece bien que acceda al documental, pero sin la profundidad que requería el personaje y la persona. Pero hay que ver este documental, por favor. Tenéis que conocer a Sara Montiel y hay que conocer también esta parte de la historia y las pop pelis, de España. Que me las voy a ver en este verano. Así me gusta, que te hagas, que te vuelvas. El violetero. Pues lo vamos a dejar aquí, volvemos la semana que viene. Adiós. De tu suspiro, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. El cine en la SER con Pepa Blanes. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mío, y locas las fontanas se contarán tu amor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.